Entonces, ahora, ¿qué pasa? Los cambios de fase se producen en sistemas caóticos. Básicamente lo vemos en la naturaleza. Bueno, esto aquí hay mucho texto. Hay mucho texto. Yo lo voy a describir de la siguiente manera. Bueno, esto es sinergia, visualizar. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a describir esta primera diapositiva acá. Entonces, miremos por ejemplo en el caso del agua. ¿Sí? Del agua como sistema caótico y la temperatura. Entonces vamos a hablar de grados Celsius. Entonces en grados Celsius vamos a hacer una escala. 100, 0 y bueno, por acá va bajando. Entonces, ¿qué pasa con el agua por encima de los 100 grados? Es un gas. ¿Cómo es el comportamiento de las partículas del gas? Las partículas están muy espaciadas. ¿Sí? Básicamente las partículas están muy espaciadas, entonces se comporta como un gas. ¿Qué pasa con el caso de un gas? Pues tiene un comportamiento. Luego estamos hablando aquí de una presión de cero, ¿no? Porque las fases del agua pueden cambiar también con la presión. O sea, también es otra variable que tiene mucho que ver. Bien, ahora, ¿qué pasa entre 0 y 100? El agua está en un estado líquido. Las partículas están un poco más juntas. Partículas están algo juntas y se comporta como un líquido. ¿Y qué pasa por debajo de 0 grados? Tenemos hielo. Que las partículas están más unidas. Entonces, ¿ustedes qué ven aquí en común? Que el tema de cómo se comporta el elemento naturalmente depende de la temperatura, pero depende de una variable mucho más importante, la distancia entre las partículas. Si tenemos dos moléculas de agua, ¿cierto? Molécula A, molécula B, y estas están a una distancia, ¿sí? Si la distancia aumenta, cambia de fase, y él tiene unos rompimientos, de acuerdo a la distancia. Si la distancia es menor que un valor X, se nos comporta como un sólido. Bueno, pongámoslo un X1. Si es menor que un X1, entonces, así debe ser. Si es menor que X1, se comporta como un sólido. Si es mayor o igual que X1, si es mayor o igual que X1 y menor que un X2, se nos comporta como un líquido. Y si es mayor o igual que X2, va al revés. Si es mayor o igual que X2, entonces ¿cómo se nos comporta? Como un gas, ¿sí? Entonces a estos rompimientos de acá se le llaman como cambios de fase. ¿Y esos cambios de fase de qué dependen? Y miren que esto es un proceso bastante complejo, porque depende de la distancia entre las partículas del agua. Y eso es lo que están hablando acá. ¿Sí? Eso es lo que... Uy, la arenita está interesante, pero tengo que quitarla. Y eso es lo que hablan acá. Que básicamente se producen efectos sinérticos que no se pueden rastrear con las partículas individuales. O sea, es decir, yo no puedo describir los estados del agua hablando solamente de una partícula individual de agua, porque sabemos que una partícula individual de agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? Son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y esa es la partícula, pero eso en sí no hace nada. ¿Qué es lo que hace que el agua presente un diferente comportamiento? Las relaciones entre las partículas. Por eso es que hablan de un efecto sinérgico. La sinergia se presenta cuando unas partículas interaccionan. Eso es lo que hablan acá. ¿Sí? Eso es lo que están hablando acá. Bueno, eso no voy a hablar todo eso. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo son los láseres, el nivel de energía. Yo acá atrás tengo un bombillo que tiene una energía baja. ¿Qué pasa si yo la energía la aumento? Digamos que no se me quema, ¿sí? Porque pues si aumentara yo el nivel de amperaje, pues se me va a quemar. Yo lo aumento. Va a llegar a un punto en que la luz, digamos, es así. Digamos que expande a todas partes y pasa a ser en una sola dirección. Y eso se le conoce como un láser. Por esa razón, no se recomienda exponer los ojos a los láseres, porque los láseres son energía concentrada y pueden
hacer quemaduras. De hecho, los láseres se utilizan pues en medicina para todas las cirugías, para algunas cirugías, de todas las cirugías que tienen que ver con nuestros ojos, paradójicamente, porque realmente una cirugía en los ojos es quemar parte de la retina, ¿sí? Digamos que en mi caso, pues yo uso gafas y pues yo ya he investigado bien el tema de cómo es la cirugía, básicamente la cirugía. Lo que pasa es que cuando uno es miope, en mi caso, o tiene astigmatismo, como en mi caso, este es el ojo, ¿sí? Y está la retina. Cuando llega un rayo de luz, ¿cierto? Él se distribuye bien, si la retina está bien. Pero en el caso de nosotros los malitos de vista, es algo así, viene como un poco acá. Entonces, claro, esto produce una refracción. Como la retina no es normal, ¿cierto? O sea, es que tiene unas ondulaciones o tiene unas hendiduras y eso. Entonces, ¿qué hacen en una cirugía? En una cirugía lo que hacen es aplanar para que quede perfecto. Entonces, básicamente sobre eso es que utilizan los láseres allí. No sé, los que tienen gafas de aquí, ya después de saber esto, les suena la cirugía. ¿O no? O sin miedo a morir. Si me va a morir. Ah, no, estos muchachos están, pero ya ustedes ya pasaron el momento de la carrera que les importaba hasta vivir, ¿no? Pero bueno, bueno muchachos. Exacto. Bueno, por acá, bueno, cambios de fase. También los cambios de fase se producen en los sistemas reales. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un conjunto de leyes y los conjuntos de leyes relacionan la interacción entre los individuos y la interacción también produce reglas y eso es un sistema que se realimenta. Entonces, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos las leyes, ¿sí? Nosotros tenemos las leyes. Por ejemplo, las leyes de, digamos, de protección de datos. No, una ley, no, hablemos de una ley normal. Ah, por ejemplo, el acuerdo 009, ¿cierto? El acuerdo 009 que regula las relaciones entre los estudiantes, los profesores y los pregrados. ¿Sí? ¿Por qué los pregrados los incluyo? Porque es que básicamente les dice a ustedes qué pasa si usted pierde una materia, cómo se debe ganar una materia, entre otros. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los BLAs, ¿sí? El caso de los bajos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realimenta el 09? ¿Cómo debería realimentarse el 09? A partir de las interacciones de estos tres. Por ejemplo, tengo un caso de un estudiante que ha pasado hasta el tercer bajo, ¿sí? Ha peinado el 80% de los créditos, tiene un promedio mayor o igual a 3.2 y cae en tercer bajo, pues no pasa nada. ¿Qué pasa si este estudiante cae en un cuarto bajo? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede en un cuarto bajo? Afuera. Pues, se entra en ¿Para comité afuera? ¿No? o para afuera. Ahí hay un problema. ¿Eso está regulado? ¿Hay algo que diga qué pasa después del tercer bajo en el 09? No. No, ¿cierto? Entonces, eso debería producir una realimentación y producir una nueva regla de qué pasa si el bajo es mayor o igual que 3. ¿Qué pasa si usted, perdón, si usted tiene más de 3 bajos? Sí, que usted tiene más de 3 bajos, ¿sí? Otra cosa que está sucediendo y que está sucediendo. Ya después de tantos años, a partir de estas interacciones se ha encontrado que el 09 es muy punitivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un primer bajo, ¿cierto? Actualmente el 09 dice que nada pasa nada. Pero ahora se ha dicho, bueno, si un estudiante cae en un primer bajo, pues debería de haber una situación, debería haber un acompañamiento, ¿cierto? ¿Cómo es ese acompañamiento? El acompañamiento es ayudarle al estudiante a encontrar la razón del bajo y de evitar un segundo bajo. Entonces, si el estudiante tiene este acompañamiento, ¿sí? Debería de no poder caer en un segundo bajo. Entonces, eso es una realimentación. ¿Qué está produciendo ahora? Que en la propuesta de la nueva reglamentación sobre los bajos rendimientos ya se está incluyendo que el estudiante debe de acceder a un acompañamiento. ¿El acompañamiento en qué va a consistir? Matrícula condicionada, es decir, que el coordinador del programa es quien le matricula, o sea, tiene que acercarse con él o con ella. Y la segunda es que recibe un acompañamiento psicológico por parte de bienestar para detectar las causas del bajo, porque pues eso es multicausal. Puede ser que tenga problemas en la casa, puede ser que esté trabajando y no pueda,
puede ser que tenga algún problema cognitivo, puede ser que tenga creencias en el tipo de yo no puedo, que son muy fuertes en algunas personas. Si una persona dice yo no puedo, efectivamente no va a poder porque cree que no puede. Entonces, básicamente eso es lo que está hablando. ¿Y dónde ha nacido esa modificación? Ha nacido de las interacciones. Lo que pasa es que la universidad como ente burocrático es muy rígido, pero en un ente burocrático quería ser más flexible, pues el 09 debe haberse modificado hace muchísimos años. Bueno, el 09 es de 1997. Ustedes ni siquiera asistían, o sí. Yo tenía 10 años en esa época. ¿Ustedes asistían o no? ¿Son lo suficientemente viejitos o no? De haber nacido previo al 2000. O nada. El silencio me dice que sí, que son muy viejos. No, Sí, nada. sí. Bueno, son muy viejitos. Entonces, sí, miren que eso sucede en la vida real. Y eso puede producir, digamos, modificaciones y también puede producir cambios de fase. ¿Cómo así cambios de fase? Por ejemplo, un cambio de fase es lo que vimos en la pandemia, aunque es una realimentación muy fuerte. Veníamos con una metodología presencial, ¿verdad? ¿Listo? Venía con una metodología presencial. ¿Qué pasó? La pandemia nos obligó a ir a una metodología virtual. Digamos que en el sentido de la academia es rígida, lenta para el cambio, pero sí ha pasado en la industria, ¿sí? Sobre todo en la industria TI. ¿Qué ha pasado en la industria TI? Yo realmente soy enemigo acérrimo de los horarios, porque pues les cuento mi experiencia. Yo cuando empecé a trabajar en el 2014, yo la mayoría de días terminaba lo que tenía que hacer a las 10 de la mañana. Obviamente, yo no iba a decir que acabé todo a las 10 de la mañana, porque pues tampoco, uno tiene que ser estratégico, porque si ven que acaba rápido, ¿qué creen que pasa? Ustedes tienen que ser estratégicos en su trabajo, saber mostrar, pero hasta cierto punto. ¿Qué creen que pasa si yo muestro en el trabajo que todo lo hago rápido? ¿Qué creen que va a pasar? Y aumentan el trabajo. Un trabajo. Y hay una cosa social, puedes ganarte enemigo a tus compañeros. ¿Por qué? Porque eso los va a forzar a ellos a que deben producir más. Si estás en un equipo y vos producís demasiado, entonces el trabajo de los otros se ve disminuido. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso. O sea, eso es un consejo pues que les doy de vida. Sepan mostrar, pero sepan mostrar. Perdón, muestren, pero sepan mostrar. ¿Sí? O sea, tampoco es mostrar que no hagan nada, pero ustedes más o menos deben aprender a leer el ambiente donde van a estar trabajando para no mostrar más allá de lo que conviene. Si ustedes de pronto quieren mostrar más de pronto, una conveniente es un cambio de cargo o un cambio de empresa, ¿sí? Donde ustedes puedan mostrar un poquito más. Hay que ser muy cuidadosos con eso porque pues tanto socialmente es castigado y pues en el sentido de trabajo también es castigado porque le ponen a usted más trabajo. Entonces pues tampoco es la idea colapsar. Entonces yo terminaba 10 de la mañana. Y obviamente yo pasaba mis tareas salteaditas. Entonces, ¿qué pasa? De 10 de la mañana a 5 de la tarde yo estaba. Entonces, bueno, yo por eso había decidido no volver a la industria ni eso. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Como cambiamos de presencial a virtual, entonces ya en virtual usted tiene un mayor control sobre el horario. Usted no está en una oficina. Obviamente toca cumplir y uno se autogestiona. O sea, uno no necesita estar en una oficina para eso. Entonces eso es un cambio de fase. ¿Por qué? Porque cambiamos de una regla presencial, trabajos de 8 a 5, ¿cierto? A un trabajo virtual, donde el horario es más laxo. Sin embargo, pues usted tiene que estar disponible de 8 a.m. a 5 p.m. Sin embargo, ¿qué pasa si usted acaba a las 10 de la mañana? ¿Qué pasa si usted acaba a las 2 de la tarde y no tiene más reuniones? Pues ya el resto del tiempo es suyo. Ya usted era como lo usa. Entonces, un cambio de mentalidad. Dime. No, nada, bro. Que claro, sí. No, pensé que era una pregunta. Entonces, eso es un cambio de fase porque estamos cambiando el sistema de reglas rígido a un sistema de reglas diferente. O sea, aquí el sistema de reglas es marque tarjeta, llegue a cierta hora, tiene que estar hasta cierta hora, usted tiene unas dinámicas de transporte y todo eso, a unas dinámicas virtuales donde usted piensa más es por objetivos, cumpla las tareas que se le han asignado, ¿sí? Obviamente pues ella viene de cosas de que las tareas sean racionales y todo eso, pero eso es un cambio de fase. O sea, los cambios de fase lo presentamos cuando sucede una realimentación fuertísima. ¿Cuál es la realimentación que le pasó al sistema de trabajo? Pues que de repente no podíamos estar en la calle, se introdujo una regla nueva que realimentó el sistema, cambió las relaciones y eso cambió de fase, porque es que el trabajo actualmente es presencial. Hay algunas personas, algunos CEOs que están en contra de eso, pero hasta el momento la industria se ha transformado y de hecho
muchas compañías pequeñas se han visto forzadas a hacer el trabajo virtual. ¿Qué pasa con una plaza presencial en una empresa actualmente hoy en día? Si usted tiene muchas opciones virtuales, ¿qué creen que le pasa a esa empresa que solo ofrece plazas presenciales? ¿Qué creen que sucede? Pues no le toman el puesto a ver que uno esté muy desesperado. Exacto, y va a haber alguien que se va a meter desesperado. Ustedes venían trabajando remoto y fueron afectados por el layoff. Obviamente yo aceptaré una plaza presencial, pero ¿qué creen que estaría haciendo esa persona mientras está trabajando en ese lugar presencial? ¿Qué creen que haría? Buscando uno virtual. Buscando uno remoto, exactamente, uno virtual. Entonces, eso es contraproducente. Por ejemplo, en la compañía que estoy, ahorita están abriendo puras plazas presenciales, pero ha demostrado ha demostrado pues la acción de que esa persona que les va a quedar presencial, un desarrollador, están de hecho en un Java developer presencial en mi empresa, ese Java developer se les va a ir apenas consiga algo remoto. Eso es cantadísimo, pero bueno, hay que dejar que las empresas aprendan por sí mismas. Afortunadamente pues no he dicho el nombre de mi empresa, así que pues nada de nada. Oiga, apagué la luz. Entonces nada de nada. Y ustedes no escucharon nada. Entonces bueno, básicamente eso es lo que se llama un cambio de fase. O sea, pasa algo y esas interacciones o bien algo, un disturbio hace que las reglas cambien. A eso estaban hablando de acá. Y a esto se le conoce con este gráfico. Tenemos parámetros de orden, es cómo se comportan las cosas. Y tenemos que esto gobierna las partes individuales. ¿Qué pasa? Estas partes individuales, sus interacciones realimentan el sistema y pueden cambiar los parámetros de orden. En parámetros de orden es el 009 y las partes individuales son los estudiantes, profesores y los programas académicos, ¿sí? Que son los que están gobernados por el 09. Por ejemplo, ¿cuál es el gobierno del 09? La relación entre nosotros. Por ejemplo, yo estoy obligado a dar las notas 10 días hábiles. Bueno, que ahorita estoy fallando un poquito con eso, pero bueno. Y qué pena si alguno está viendo otra materia conmigo, pero bueno, o sea, ha sido solo por esta semanita. Pero bueno, son cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante... ¿Cómo debo calificar a un estudiante? Ah, pues que saca 0 si no fue o hizo fraude y saca entre 1 y 5. ¿Sí? Sí eso. O cómo debemos manejarnos, cómo yo debo ser con ustedes. Ah, pues que yo debo ser respetuoso, ta. O cómo deben ser ustedes conmigo, deben ser respetuosos. ¿Cómo funcionan las asignaciones? Ah, pues que yo coloco la asignación y tengo una fecha límite. ¿Qué pasa? Pues yo le debo poner una nota entre 0 y 5 y así. Listo. Pero esto hace que se realimente el sistema. Hay situaciones que suceden acá que hacen que esto se modifique. Que han sucedido muchas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, una nueva. Mi estudiante hizo su trabajo con ChatGPT o con Google Bard. O se ayudó con GitHub Copilot. Se lo recomiendo muchísimo. Yo lo estoy usando y es tremendo. Le autocompleta código en lo básico, entonces ahorra mucho tiempo. Se llama GitHub Copilot. Entonces mi estudiante usó esto. ¿Entró en fraude? ¿O no es un fraude? ¿Ustedes qué opinan? No, nada. 100% legal. No, es un genio. Es que ahí está el problema. Porque se supone que si yo les doy a ustedes el proyecto y ustedes utilizan queries en ChatGPT para hacer el proyecto y él le arroja el código y todo, usted lo compila y funciona. Entonces, eso será fraude. Entonces uno va al 09 y dice, no, pues si el estudiante cometió fraude. Pero bueno, ¿qué es un fraude? Copiar un examen es un fraude. Copiar una fuente de internet es fraude. Pero aquí usaste un generador. Que obviamente así yo le coloqué a dos grupos el mismo proyecto, les va a dar un código diferente. Porque básicamente eso tiene cierto... esto tiene cierto componente de estocástico. Tiene cierto componente estocástico, o sea, un componente aleatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces allí, y por ejemplo, entonces yo como profesor digo, no, eso es un fraude. Pero otro profesor podría decir, no, dado que el estudiante hizo bien las queries, es decir, usar el sistema,
que le generó, significa que tiene conocimiento. Y es cierto. Usted para hacer un Sí, query, exacto. usted para hacer un query necesita conocimiento. Por ejemplo, esa es mi posición personal. Yo no voy a enojarme porque yo sé que si hizo el query bien, entiende lo que se está haciendo. Entonces está cumpliendo el objetivo. Pero por ejemplo, para un profesor más tradicionalista, no, porque no lo hizo de su propia mente y no lo hizo sin ayuda de nadie. Entonces, básicamente es un fraude. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación hace que necesitemos revisar nuestros parámetros de orden. Esa es la sinergia que hablan allí. Esas interacciones. Situación uno. Usted conmigo, pues no hay problema, ¿sí? Porque pues yo entiendo que para utilizar esas herramientas usted tiene que saber, ¿sí? Tiene que entender. Y de todo modo usted va a presentar el proyecto, así que para presentar el proyecto usted tiene que saber sobre él. Y eso para mí cumple el objetivo. Pero de pronto para un profesor X, un poco más viejo que yo, más tradicionalista, pues no, usted hizo trampa, le voy a abrir proceso, le puse cero. Entonces, eso, ¿qué pasa? Esa sinergia, esa relación hace que sea necesario que nosotros reevaluemos cómo son esas reglas. Entonces, ¿qué pasa? El 09 debería de tener un párrafo que hablara de la regulación de eso. ¿Sí? Si eso se va a considerar fraude definitivamente o se considera fraude bajo ciertas condiciones o no se considera fraude. Y eso lo tiene que regular. ¿Por qué? Por la sinergia entre los mismos. Y eso es un fenómeno de emergencia. Son cosas que aparecen que no estaban contadas acá. Esto fue hecho en 1997, ¿sí? En los años 90, pues realmente era muy diferente ahora. Por ejemplo, el tema de los celulares. En alguna parte del 09 dice que los celulares están prohibidos en un examen. En alguna parte lo dice explícitamente. No sé. ¿Qué le pregunto a ChatGPT? Pregúntale a ChatGPT y verá que no está prohibido. No, realmente yo conozco el acuerdo y no está prohibido. Ahora, ¿por qué uno dice que está prohibido? Pues básicamente porque uno sabe que con eso se hace fraude. O sea, es muy fácil. Bueno, yo sé ustedes como estudiantes, si quieren hacer fraude lo van a hacer, es inevitable. Ustedes tienen ese tema de préstamo de borradores, ese tema de idas al baño, eso realmente es incontrolable. ¿Sí? Yo sé que ese tema de los borradores es satánico, diabólico, pero bueno. Pero a lo que vamos es, realmente cuando se hacen los sistemas de reglas aparecen cosas nuevas a partir de las relaciones y es muy difícil regular todo. Entonces por eso constantemente tenemos que estarlo cambiando. Bueno, otras cosas. Las leyes de la física clásica, con respecto a aquí van a hablar de la fecha del tiempo. Esperen, esto sí es nuevo, entonces